Muy buen día y bienvenidos a esta clase de electrodinámica 1. El día de hoy vamos a continuar con el siguiente tema que nos compete, que es básicamente eh, el campo eléctrico en medios no conductores, ¿no? Entonces, nosotros habíamos visto, y nosotros vimos básicamente que no, el campo eléctrico sí se puede promediar. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, promediamos el campo eléctrico, sí, vamos a ver, ¿no es cierto?, que lo que sucede para la materia, sí, habíamos visto, ¿no?, que la materia básicamente, antipolos se polariza, sí, de una forma simple, bueno, en un modelo simple, no más bien dicho, como es en un átomo, o en un modelo más complejo en una molécula. ¿Sí? Entonces, pero de manera general, las sustancias se polarizan en presencia de un campo externo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ve que si se hace promedios microscópicos de ese campo, eh, se tiene básicamente, eh, tiene básicamente, entonces, ¿no? La materia está compuesta por átomos, se promedia los campos eléctricos y básicamente me va a dar un promedio macroscópico, ¿sí? Donde el promedio no simplemente es estrictamente en un volumen, en un cierto volumen, ¿no?, del cuerpo. Y eso da naturalmente un campo eléctrico, ¿sí?, promediado, una densidad de carga promediada. Ahora hay que tomar en cuenta que esta densidad de carga promediada involucra la carga de la materia. Entonces, en ese sentido, esta densidad de carga de aquí, ¿no es cierto?, tal como se explica en el video, es una densidad de carga de todo el cuerpo. ¿Ya? Y la materia igual, ¿no? Se considera, al hacer este promedio, ya desaparecen los átomos y se considera como un continuo, ¿no? Sí. Y algo importante de destacar aquí es justamente esto, ¿no? Que al promediar las cosas aparece una cualidad que es la cantidad promedio de dipolos, sí, que se llama la polarización. Y a nivel macroscópico, la polarización es entonces, ¿no?, esta relación de los promedios del dipolo por unidad de volumen, ¿no? Y como son dipolos, ¿no?, se hace la aproximación y se llegan a estas ecuaciones de acá, ¿no? Entonces, de manera general, nosotros en un campo macroscópico podemos ver estas ecuaciones donde involucran, ¿no?, un nuevo vector, que es el vector de desplazamiento eléctrico, y un par de ecuaciones más, ¿no?, que corresponderían para el vector de desplazamiento eléctrico, y se mantienen las ecuaciones del campo, ¿no? Naturalmente introduciendo estas dos ecuaciones extras para la polarización, ¿ya? Entonces, todas estas serían las ecuaciones del campo eléctrico que vamos a utilizar para, para los medios materiales, ¿no? Entonces, con ese resumen, se puede ver, se puede empezar, ¿no?, lo que son el campo eléctrico en medios materiales que no son conductores, ¿ya? Pues vamos a empezar, ¿no? Según lo que nosotros vemos, las ecuaciones quedan completamente determinadas si es que, si es que se conoce la polarización. Porque, por ejemplo, si ya conozco la polarización, ¿sí?, yo ya sé cómo se polariza el cuerpo, yo ya puedo calcular las densidades de carga de polarización, ¿sí?, en el volumen y en la superficie del cuerpo. Y como ya conozco las densidades de carga de polarización, yo ya podría integrar, porque básicamente ya conozco esta, ¿no es cierto? Ya conozco esta, perdón, sí, y conozco esta. Y además, ¿no?, si conozco las cargas externas, sí, ya conozco todo para determinar el campo. Entonces, cuando se conoce la polarización, el problema está resuelto, ¿sí? Y solamente se resume a calcular las densidades de carga de polarización, tanto volumétricas como superficiales, y superponer los campos de todas estas dos cargas y de la carga libre, ¿sí?, cualquiera que ésta sea. Entonces, si se conoce la polarización y la densidad de carga libre, ya se tiene resuelto el problema y solamente es de integrar esto.
¿sí? Con cualquier método que sepan ustedes, ¿no? Y eso es lo que se va a hacer el día de hoy. ¿Ya? Entonces, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos una esfera polarizada. Sí, esta esfera está polarizada de manera permanente, ¿no? Y no necesita ningún campo para tener esta polarización. Sí, es decir, esta esfera está autopolarizada, ¿ya? Y estos casos se dan, ¿no es cierto?, en la realidad, en ciertos materiales que bajo ciertas condiciones la estructura atómica genera un dipolo permanente. Sí, entonces sería algo análogo a tener un imán, pero en el campo eléctrico, ¿no? Sí, entonces aquí se genera un dipolo, más bien dicho, una polarización permanente. Y lo que nos interesa, ¿no es cierto?, es calcular el campo generado por esta esfera que tiene forma dipolar. Sí, que tiene una polarización permanente. Sí, entonces, ¿qué es lo que nos facilita esto de acá? Sí, esto de aquí dice, ¿no? Cuando yo ya conozco la polarización y puedo calcular las densidades de carga volumétricas y superficiales de polarización, yo básicamente caigo a un problema que se llama equivalente, que donde, ¿no? Ya no necesito el sólido, sino solo necesito la densidad de carga que representa ese sólido para poder calcular el efecto en el campo eléctrico. Es decir, una vez que yo ya tengo este de aquí, lo único que yo necesito sacar, ¿no? Es con esta polarización, que es dato, necesito sacar cuál es la densidad de carga volumétrica de polarización y la densidad de carga superficial de polarización y pasarme a un problema equivalente en el vacío. Ya, entonces, ¿no? Lo que nos asegura esto de aquí es que existe un problema equivalente en el vacío, sí, que genera el mismo campo eléctrico. ¿Ya? Eso nos asegura estas dos ecuaciones que están aquí. ¿Ya? Entonces, cuando ya conozco la polarización, ¿no es cierto? Ya puedo hacer el problema equivalente. Y la segunda cosa que tengo, ¿no es cierto?, es que el problema equivalente eh, tiene una densidad de carga superficial y una densidad de carga volumétrica. Solamente, ¿no? Ya solamente está compuesto por esto, entonces ya desaparece el cuerpo. Y por ejemplo, ¿no? Si tenemos una polarización uniforme, supongamos que la polarización es P por Z, donde P es una cantidad constante, sí puedo calcular entonces la divergencia de la polarización y la polarización punto la normal, ¿no? Hay que recordar de dónde sale esta, ¿sí? Para que se entienda, ¿no? De dónde, cuál es la normal. La normal sale de aquí, ¿no es cierto? Aquí lo que estamos diciendo es que la polarización es el dipolo por unidad de volumen. Y entonces cuando se reemplaza esta ecuación, salen dos términos, ¿sí? Y este término de aquí, no, bueno, este término de aquí es la densidad volumétrica de carga, de polarización. Pero este término de acá se puede escribir a través de la ley de Gauss y se puede llegar a establecer este, ¿no es cierto? Donde esto es la ley de Gauss simplemente para esta integral, ¿no es cierto? Dividida en dos partes. Ya cuando se hace el cambio de variable de, de Nabla, ¿no? Del gradiente de 1 sobre el módulo de R salen estas dos, ¿no? Y entonces, esta de aquí proviene de la ley de Gauss, entonces esta de aquí, ¿no es cierto? Está normal, como pertenece a este ds, en una superficie cerrada, la normal es por definición la normal externa. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Esta normal que aparece aquí, en este término, es la normal externa a la superficie del cuerpo. ¿Ya? Y entonces, en este caso, ¿no? Nosotros diríamos, la normal externa a la superficie del cuerpo es obviamente la dirección radial, ¿ya? Y podemos plantearnos y decir, como la densidad de carga de polarización es uniforme, sí, por el dato que nos dan, ¿no es cierto? No existe carga volumétrica, ¿ya? Entonces, este cuerpo viene representado en su problema equivalente por un sistema que aquí adentro no tiene carga, ¿sí? Mientras que en la superficie, ¿no es cierto? La normal a la superficie es la normal externa, ¿sí? La normal a la superficie del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces es la radial.
punto la polarización, ya que nos da esto. Y eso quiere decir que en el problema equivalente voy a tener solamente dos cargas, una carga volumétrica nula y una carga superficial dada por este P coseno del ángulo teta. Si hago eso, el problema equivalente al que yo caigo es esto. Sí, una carga superficial con simplemente carga, ¿no? Que es una constante por el coseno del ángulo teta y una densidad de carga volumétrica y todo está en el vacío. Este es el problema equivalente cuando ya conozco la polarización. Entonces, el campo generado aquí en el vacío con estas dos densidades de carga, si en este caso no existe densidad de carga libre, es el mismo campo generado acá. Es exactamente el mismo campo eléctrico. Sí, y entonces este se llama el problema equivalente. Entonces, cuando yo ya conozco la polarización, el problema está resuelto. Solamente se trata, ¿no?, de encontrar las densidades de carga de polarización y en el vacío, con las densidades de carga de polarización que encuentro, calcular el campo. ¿Ya? Y caemos otra vez a un problema, ¿no es cierto? En donde tenemos una densidad de carga superficial que depende del coseno del ángulo teta. Y este problema ya lo resolvimos, ¿no? Entonces, este problema básicamente se puede plantear, ¿sí? Para los que vieron el video, ¿no es cierto? Se puede plantear con el campo eléctrico así, este campo eléctrico, ¿no es cierto? Bueno, es una forma directamente, la forma más fácil es plantear la aproximación multipolar en base de los polinomios de Legendre, ¿no? Entonces, en un video que se mandó hace un par de semanas extra a clases, se vio de dónde salía esta ecuación, ¿ya? Donde cada uno de estos términos A sub L y B sub L, bueno, no les puse explícitamente acá, creo que está en la siguiente hoja, son sacados de la forma semejante a la que se trabajan en los armónicos esféricos, ¿no? Quienes no sepan que no, de lo que hablo, es un video extra que está hace un par de semanas que les recomiendo que vean. Y entonces tenemos dos zonas, ¿no? Una zona interna, una zona externa. La zona interna no puede ser divergente, entonces todos estos términos se hacen cero. Y en la zona externa, ¿no es cierto?, debe tender a cero y todos estos términos se hacen cero. Entonces me queda dos potenciales así, ¿no? En cada zona, ya, dentro y fuera. Y el problema, estoy trabajando acá, solamente lo resuelvo con condiciones de frontera, ¿ya? Entonces, ¿qué condiciones de frontera, no es cierto? La condición de frontera, obviamente, en esta superficie, yo conozco que la densidad de carga es un dato y por lo tanto, el campo eléctrico normal a esta superficie, ¿no es cierto? El total, tiene que, tiene que ser igual, ¿no es cierto?, a la densidad de carga. Y aquí voy a tener dos campos, ¿no? Un campo eléctrico 1, ¿ya? Y un campo eléctrico 2, que necesito las normales. Igual, ¿no? Si ustedes recuerdan las condiciones de frontera de dónde salieron, las normales respectivamente son, ¿no?, las normales estas de aquí, ¿ya? Y entonces se calcula esas condiciones de frontera, ¿no es cierto? Calculando solamente la componente normal, que es esta, evaluada en la superficie, ¿sí? Se suma las condiciones de frontera y eso tiene que dar la densidad de carga, ¿ya? Y como estoy trabajando con polinomios de Legendre por la simetría que tiene el problema alrededor del eje Z, alrededor de este eje de aquí, ¿no es cierto?, que vendría a ser el eje Z, ¿ya? Como estoy trabajando con este problema, entonces yo fácilmente puedo expresar, ¿no?, los polinomios de Legendre y entonces aprovechar de esta dependencia, que es justo el polinomio de Legendre 1, para utilizar la condición de ortogonalidad entre los polinomios y calcular los términos. ¿Sí? Esto ya hicimos, ¿no? Por eso estoy pasando muy rápido. Entonces, igual estas cosas, ¿no es cierto? Y nos quedan las diferentes condiciones para los diferentes términos. ¿Sí? Esto como condiciones del campo eléctrico y la densidad de carga. La otra condición de frontera, si ustedes recuerdan, importante, ¿no es cierto?, es el potencial eléctrico tiene que ser continuo, se iguala las dos ecuaciones del potencial aquí, ¿no es cierto?, en la frontera, justo en la frontera, en R, y sí, y nos salen estas dos, sí, esta ecuación extra. Entonces, con todas estas ecuaciones se puede encontrar, ¿no?, que todos los términos A sub L y B sub L diferentes de 1 básicamente son nulos y solamente existe el componente B1, ¿no?, y el componente A1 que tienen esta relación con la polarización P. Bueno, con este factor P que representa aquí densidad de carga, ¿no? Y entonces en el problema equivalente ya encuentro, ¿no?, cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale el potencial, que tendría esta forma, y obviamente a partir de eso yo ya puedo sacar el gradiente,
el gradiente del potencial, sacar el campo y tengo, ¿no? Justamente dentro, sí tengo un campo uniforme, como se ve, y fuera tengo un campo dipolar, ¿ya? Sí. Y ahora sí, vuelvo a mi problema original, ¿ya? Entonces, todo esto lo resolví en este problema, ¿sí? En el vacío, simplemente con una densidad de carga nula y una densidad de carga superficial que es una constante por coseno del ángulo teta. ¿Sí? Todo eso lo resolví en el vacío. ¿Sí? Una vez que ya encuentro el campo eléctrico, ahora sí, ¿no es cierto? Todas estas cosas de aquí que vimos es simplemente la resolución del campo eléctrico en el vacío. Eso ya lo hicimos cuando hicimos la aproximación multipolar. Ahora sí me voy a mi problema original. Entonces, ¿no? ¿Qué dice mi problema original? Sí, dice, ¿no es cierto? Que, déjenme ver si picado. Bueno, no. En el interior tengo un campo uniforme, ¿ya? Que está en dirección contraria a la polarización. ¿Sí? Simplemente, ¿no? Y en el exterior tengo un campo y este es justamente dipolar. Esta es exactamente la forma dipolar, donde este término correspondería al dipolo. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la esfera, ¿ya? Que toda la esfera, ahí sería, ¿no? Que toda la esfera tiene este momento dipolar. Ahora, ¿qué es este momento dipolar? Si nos fijamos en esta ecuación, esto es el volumen de la esfera por el vector P, ¿ya? Y si recordamos, ¿no es cierto? Y decimos eh, la polarización, ¿sí? La polarización no es nada más que la cantidad de dipolo por unidad de volumen. Es decir, es la densidad dipolar, ¿ya? Si despejo de aquí el dp, el diferencial de dipolo, me queda, ¿no? Que el diferencial de dipolo es la polarización por el diferencial de volumen. Y entonces, ¿no? Cuando vuelvo a mi ejercicio e identifico esto, digo, si integro, sí, si integro la polarización, ¿ya? Si integro, más bien dicho, acá, la polarización en todo el volumen, esto simplemente me va a dar justamente el vector polarización, ¿sí? Por el volumen de la esfera, porque la polarización es uniforme en toda la esfera. Y esto entonces me da este factor en módulo, ¿ya? ¿Qué dirección va a tener este dipolo? La del eje Z, es decir, la de este, ¿no es cierto?, que estoy alineándole con el eje Z. Entonces, el dipolo que representa al cuerpo resulta ser igual a esto, justamente a esto, ¿ya? T, básicamente, ¿ya? Y entonces, este es el dipolo que representa al cuerpo, ¿ya? Y entonces, ¿no? Cuando calculo el campo eléctrico de este dipolo, ¿sí? Si ustedes recuerdan la ecuación, ¿no es cierto? Nos da 3p punto unitario de R en la dirección R menos P, ya sobre R cubo. Sí, cuando encuentran cuando sacan este campo eléctrico, es justamente esto de aquí y reemplazan el hecho, ¿no? De que este P, sí, aquí me falta algo, sí, de que esta polarización está en el eje Z. Entonces, si reemplazan este dato, ¿no? Con P en el eje Z, van a llegar exactamente a este cuerpo. ¿Qué es lo que se esperaba? ¿Ya? Entonces, desde lejos, ¿no es cierto? Yo veo un dipolo. Sí, desde lejos. Sí, inclusive hasta la superficie, ¿no? Veo un dipolo. Entonces, aquí es el campo eléctrico dipolar de un dipolo en el origen. Es decir, ¿no? Este cuerpo de aquí polarizado genera el mismo campo que un dipolo eléctrico que tenga esta polarización. Genera el mismo campo. Sí, obviamente en el mismo campo afuera de la esfera. Ya, aquí adentro de la esfera este dipolo va a generar un campo dipolar, ¿no es cierto? Es decir, va a generar este campo dentro de la esfera, ¿sí? Mientras que este dentro de la esfera genera un campo uniforme. Entonces, fuera de la esfera tengo exactamente el mismo campo que un dipolo en el origen, ya, que este dipolo, ¿cierto? Que este dipolo. ¿Sí? Y no habría ningún método experimental que yo pueda utilizar para
demostrar, ¿no es cierto? Para demostrar que este dipolo, digamos, midiendo el campo aquí afuera, yo no podía identificar si este campo de aquí dipolar, ¿sí? Es generado por un cuerpo macroscópico polarizado uniformemente o un dipolo puntual. No podría eh, diferenciar eso. ¿Sí? ¿Dónde diferencio? ¿Ya? ¿Dónde diferencio? En el campo interno. El campo interno es uniforme y está en dirección negativa, es este campo. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Este va a ser el problema ya en el sistema. ¿Sí? Y entonces, ahora sí me voy, ¿no? A esta parte. Entonces digo, el campo eléctrico tendría esta forma en todo el espacio, ya dentro y fuera. ¿Sí? El potencial eléctrico va a tener esta forma, ¿no es cierto?, dentro y fuera. ¿Sí? Y el desplazamiento eléctrico, que es esto que nos falta discutir, es justamente en el sistema gaussiano, ¿sí? Campo eléctrico más 4pi veces la polarización, tomando en cuenta, ¿no? Que aquí, bueno, aquí es el sistema gaussiano, ¿sí? Y recordarán que K sub E es 1. Y entonces aquí, ¿no es cierto?, sumo el campo eléctrico, sumo la polarización que es uniforme, y dentro del cuerpo el desplazamiento ha tenido este valor. Entonces tengo, ¿no?, un desplazamiento eléctrico que está en la misma dirección que la polarización y un campo eléctrico en dirección contraria. ¿Ya? Aquí no puedo escribir esto, es decir, no puedo decir el desplazamiento eléctrico es igual a menos 2 veces el campo eléctrico. ¿Sí? Si comparo esta ecuación con esta, esto matemáticamente es correcto. ¿Ya? Pero esto físicamente es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto eso? ¿Quién me explica eso? ¿Por qué físicamente es incorrecto? Raquel, ¿qué cree usted? Era por, podría ser porque la esfera era no conductora. ¿Y ahí qué tiene que ver eso? Que sea Las conductor o relaciones no que conductor. vimos eran para los dieléctricos lineales, A ver, entonces por a eso ver, no podríamos. repítame la última parte de los dos dieléctricos lineales, no lo entendí. Que nosotros vimos que la relación entre el desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico con la constante es solo para dieléctricos lineales. Ya, Entonces no podría eso para poder comparar, así como está marcado ahí en negro. ya, entonces, ¿no es cierto? Sí. Sí. Es decir, ¿qué me está sugiriendo esta ecuación? ¿Ya? Físicamente, ¿qué me está sugiriendo? Lo que sugiere esta ecuación es que este campo eléctrico está produciendo este desplazamiento eléctrico y los dos se relacionan a través de una permitividad negativa. Eso me estaría sugiriendo eso, ¿ya? Cuando no es el caso, ¿sí? No es que este campo eléctrico, ¿ya? Está generando, ¿no es cierto?, esta polarización y este desplazamiento eléctrico. De hecho, es todo lo contrario, ¿no? El material está autopolarizado, tiene una polarización permanente y como consecuencia de la polarización se genera este desplazamiento y este campo. Entonces, igualar estas dos y tener esto, ¿no es cierto? Y concluir de aquí que este cuerpo tiene una permitividad relativa de -2, ¿sí? O una permitividad de -2 es incorrecto, ¿ya? Entonces, esto ni siquiera debería ni podría escribirlo, a pesar que matemáticamente es correcto, eso no puedo hacer. ¿Ok? Entonces, ¿no? De aquí que sacamos. Lo único nuevo de aquí hasta ahora, ¿sí? Es que yo tengo que pasarme de un problema material a un problema en el vacío, ¿sí? Donde yo voy, si conozco la polarización, voy a conocer la densidad de carga de polarización y la densidad superficial de polarización. Una vez que ya esté en este problema, todo lo demás que hice es un problema que ya ustedes pueden resolver porque ya vimos esto en los capítulos anteriores o en las clases anteriores.
Y entonces no hay nada nuevo. Aquí ya no hay nada nuevo, no hay nada más que decir. Y aquí se podría terminar la clase. ¿Ya? ¿Qué es lo difícil de esto? ¿Sí? ¿Qué es lo difícil de esto? Lo difícil es cuando la polarización, ¿sí? Es una incógnita. Entonces, cuando esta polarización no se conoce, ¿sí? Esto es un problema. ¿Por qué? Porque la polarización es una incógnita del sistema y yo de antemano no puedo calcular las densidades de carga de polarización. ¿Ya? Y por lo tanto, esta polarización y estas densidades de carga de polarización son una incógnita. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Que yo, por ejemplo, en el problema equivalente, yo no voy a tener esto, sí, sino que yo voy a tener una esfera con una permitividad, sí, colocada, por ejemplo, en un campo eléctrico uniforme. Un problema semejante al de la esfera conductora en un campo uniforme. Sí, por ejemplo, E sub 0, Z. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Yo aquí no tengo idea cómo se polariza este cuerpo. ¿Sí? Esto es una incógnita. Por lo tanto, yo no puedo pasarme al problema equivalente fácilmente porque yo no sé ni cuál es la densidad de carga de polarización volumétrica, ni tampoco cuál es la densidad de carga de polarización superficial. ¿Ya? Y no puedo hacer, ¿no es cierto? No puedo ocupar y decir este es el campo y el desplazamiento eléctrico es igual a la permitividad por el campo. No puedo hacer esto, ¿sí? Porque este no es el campo total. Este solamente es el campo externo, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar, no es cierto? Estas densidades de carga superficiales y volumétricas van a generar otro campo, ¿sí? De manera general. ¿Ya? Y el campo total que debo poner aquí es el total, es el campo externo más el campo generado por la polarización. Y ahí viene el problema, porque este es incógnito. Y entonces hay toda una metodología para resolver esto. Y entonces, cuando yo no conozco la polarización y me dan la permitividad, por ejemplo, el problema se vuelve complejo o se puede volver complejo porque el campo externo no es todo el campo. Yo debo encontrar, ¿no es cierto?, mediante algunos métodos especiales, encontrar cómo es que se polariza este cuerpo, qué densidad de carga superficial aparece, qué densidad volumétrica aparece, y ahí, cuando ya tenga esto, tengo resuelto el problema. ¿Por qué? Porque la polarización es función, ¿no es cierto? Es una función del campo de todo el cuerpo, no solo del externo. ¿Sí? El desplazamiento eléctrico es una función del campo total, ¿ya? Y el campo total es una función, ¿ya? Es una función de la polarización. Y ahí tengo el problema que es recurrente, ¿sí? Y entonces esto no hay cómo resolver fácilmente, ¿sí? Porque la polarización depende del campo total y el campo total depende de la polarización. Entonces llego a un problema sin solución si no lo resuelvo bien, ¿no es cierto? O un problema mal resuelto si digo el campo total es solo el externo, ¿ya? Pero cuando tengo la polarización, el problema está resuelto porque yo ya sé las densidades de carga y ya tengo todo, ¿sí? No importa si aquí pongo un campo externo, esta polarización va a permanecer inalterada, ¿sí? Entonces puedo ponerle esta esfera dieléctrica en un campo externo y no pasa nada, simplemente el campo total es la superposición de los dos campos, ¿sí? Porque estas esferas, ¿no es cierto? Cambiar esta polarización en una esfera que está autopolarizada, ¿sí? Ferroeléctrica sería esta, es complicado, ¿sí? Requiere mucha energía, entonces el campo externo no va a cambiar esta polarización. Sí, eso como primer ejercicio de este estilo. Preguntas. Yo tengo una pregunta, profe. Si se tuviera una esfera, como por ejemplo en este caso de aquí, con una polarización ya permanente y se le pone un campo externo, el campo eléctrico interno generado por la polarización tampoco va a cambiar.
No, es que el campo se superpone. Entonces el campo dentro de la esfera va a ser la superposición del campo externo más el campo interno. Sí, entonces por ejemplo, ¿no? Dice, usted pone un campo, por ejemplo, igual a justo, ¿no? El campo externo que voy a poner es, es más 4pi tercios de p. Y justo pongo ese campo externo. Entonces, ¿qué va a pasar adentro? El campo total es cero, ¿sí? Porque simplemente se superponen los campos. ¿Ya? Sí, profe, gracias. ¿Está claro? Simplemente se superponen los campos. ¿Ya? Porque este P, ¿no es cierto?, es fijo en este caso. Es invariable y no puedo variar. Sí, ese sería nuestro modelo, por ejemplo, de una cierta esfera, un cierto material, ¿no es cierto?, ferroeléctrico, ¿ya? Que bajo cierta temperatura tiene una polarización permanente. Sí, ese va a ser nuestro modelo, ¿no? Y ese P es invariante. ¿Algo más? Sí, profe, ¿me podría volver a explicar un poquito la parte del inicio donde se le aplica el operador Nabla a la polarización? No me quedó muy claro de dónde apareció la carga volumétrica igual a cero. De esto, simplemente hay que seguir esto, ¿no? Es decir, para llegar de aquí a acá, lo único que usted dice, tengo una esfera, ¿sí? Tengo un cuerpo, ¿no es cierto? Perdón. Tengo un cuerpo. mm, sí, tengo un cuerpo que tiene una cierta polarización. La polarización, por definición, es el promedio de los dipolos microscópicos. Y esto, eh, como consecuencia, digamos, se puede definir así. Esta es la polarización, ¿ya? La cantidad de dipolo por unidad de volumen. Sí, entonces cuando yo paso, ¿no? Cuando yo utilizo estas ecuaciones y digo, paso de aquí, cojo, ¿no es cierto?, muchos átomos y saco el promedio atómico de la polarización, voy a llegar a estas ecuaciones, ¿sí? Y estas ecuaciones defino, ¿no? Digo, el promedio macroscópico, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto?, cojo un volumen macroscópico, ¿ya? Y aquí en este volumen saco el promedio, ¿sí? Entonces este promedio es hecho en un volumen macroscópico, eh, en un volumen microscópicamente grande, macroscópicamente pequeño. Sí, y ahí es donde se pasa estas ecuaciones, ¿no? Entonces, tengo las mismas ecuaciones de Maxwell, pero promediadas, ¿sí? Y entonces aquí es donde me aparece una nueva carga, ¿ya? Entonces, por definición, ¿no es cierto? Entonces, simplemente por extensión, ¿qué es lo que se dice? Los átomos, la materia se polariza, y en promedio va a aparecer una cantidad macroscópica que voy a medirle con un vector que se llama polarización. ¿Y eso qué es? No es nada más que el dipolo, porque recuerden, la materia se polariza, aparece dipolos, pues el dipolo por unidad de volumen. ¿Sí? Entonces, de aquí yo digo, todos estos diferenciales de volumen que hay aquí, ¿no es cierto? Este diferencial de volumen de allí viene representado por un dipolo. Y este es el campo del dipolo. ¿Sí? Integro esta ecuación en partes, aprovechando estos dos términos que están aquí, ¿sí? Que se pueden relacionar con el gradiente de 1 sobre R menos R', ¿ya? Aprovecho eso de allí, integro en partes y me sale esto, ¿ya? Y resulta que esta ecuación es justo la ecuación, si nos fijamos de esta, ¿no? Carga sobre la distancia. Esto es un término sobre la distancia. Entonces, este término tiene que ser carga. ¿Sí? Esto es un término sobre la distancia. Y este término tiene que ser carga. Esta carga está integrada en el volumen, es carga volumétrica. Esta carga está integrada en una superficie, es carga superficial. Entonces, la polarización, ¿sí? Resulta que me genera un campo dado por estas dos ecuaciones. Y por analogía es lo que digo, ¿no? Esta es la carga volumétrica de polarización y le defino aquí. Y esta es la carga superficial de polarización y le defino acá. Y ya. Y entonces, en vez de tener la materia, voy a tener el mismo campo en el vacío si tengo
esta densidad de carga de polarización igual a menos el gradiente de la polarización y esta densidad de carga superficial igual a la polarización punto n. Todo sale de aquí, de integrar en partes utilizando esta cosa, ¿no es cierto? Se integra en partes, bueno, hay un trabajo matemático que hacer ahí, pero eso no interesa. Sí, y se llega a estas dos ecuaciones. De ahí sale. ¿Ya? Y acá solamente se está aplicando. No es acá, es aquí. Aquí. Acá solamente se está aplicando. Entonces tengo un vector P que matemáticamente es una constante en la dirección Z. Entonces saco la divergencia y hago el producto punto, tal como se define allí, y ya. Y ya tengo las densidades de carga. No es nada más que eso. Entonces, esto de aquí es simplemente la aplicación matemática de esto. Entonces, lo que me interesa que entiendan es este concepto físico, ¿cierto? El concepto físico no tiene nada que ver de dónde sale matemáticamente. Matemáticamente es una integral en partes que sale de aquí, ya esto no interesa. Este concepto físico interesa. ¿Cómo es que estas ecuaciones que están en forma de polarización y gradiente y divergencia de polarización se transforman en un problema equivalente en densidad de carga? Aquí es. Y es solamente por comparación, porque este es un término sobre la distancia igualito que este. Entonces, esto de arriba tiene que tener la forma de densidad de carga. ¿Sí? Tiene la forma, físicamente actúa idéntico que una densidad de carga. ¿Sí? Pero no es una densidad de carga. ¿Sí? Es una divergencia de la polarización. ¿Sí? Igual aquí, ¿no es cierto? La polarización en nuestro modelo se modela como una divergencia de polarización. ¿Ya? Pero en realidad la polarización, punto la normal, ¿no es cierto?, me está generando un campo. Entonces, estas densidades de carga de polarización son las que estarían generándome el efecto de un material polarizado. ¿Está claro? Sí, profe. O sea, en este caso solo fue por un caso particular que la polarización es una constante y por eso su divergencia sale cero. Claro, solo Ya, casualidad. ya, ya, profe. Muchas gracias. De hecho, ya el siguiente ejercicio creo que ya tiene polarización variable en el espacio para que entiendan. ¿Algo más? Entonces, ¿no? Vuelve a ser importante, ¿sí? Toda la metodología multipolar y todo lo que vimos tienen que poder manejar, porque todos los problemas del medio dieléctrico simplemente son problemas que usan la misma matemática del vacío, la misma matemática, ¿sí? Mismos conceptos multipolares, misma método de las imágenes, mismo, ¿no es cierto? Todo lo mismo, ¿ya? Sí. Lo que va a cambiar un poquito aquí, como vamos a ver en la siguiente clase, creo, la de la próxima semana, son las condiciones de frontera. Eso sí cambia. Cambia porque las ecuaciones cambian, pero la matemática es la misma, ¿no? Bueno, como no hay preguntas, vamos a irnos a otro ejercicio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un material, ¿ya? Que tiene una densidad de carga de polarización que depende solamente de la distancia al centro, al origen, ¿sí? Entonces, puede tener un material como estos, ¿no? Entonces, la polarización es un vector que depende solamente de la distancia al origen. Esto no quiere decir que la polarización sea radial, ¿sí? Solo tiene una densidad de carga de polarización que depende de la distancia nada más, ¿ya? Pero puede ser que tenga componentes radiales, tenga componentes de, ¿no es cierto?, en teta, tenga componentes en phi, ¿sí? Entonces, bajo esa condición, estamos, ¿no es cierto?, suponiendo que tenemos ese material y medimos, ¿no es cierto?, la densidad de carga de polarización y resulta que genera una densidad de carga de polarización uniforme, ¿sí? Y en forma de una esfera centrada en el origen de radio R, ¿ya? Es decir, ¿no? Lo que me están dando aquí es el problema equivalente. Entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Sí? En el problema equivalente, recuerden, ¿no? Estoy en el problema equivalente, es decir, en el equivalente esto es vacío, ya no hay nada, no hay medio, no hay nada, ¿sí? Y en este problema, el problema equivalente dice, aquí tiene una densidad de carga de polarización uniforme, ¿sí? ¿Ya? Y aquí tiene una densidad de carga de polarización cero.
¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo es la polarización aquí? ¿Cómo es el vector polarización que solamente depende de R? ¿Qué forma tiene? ¿Qué harían? ¿Qué harían? Aquí es el problema inverso al que hicimos antes, ¿no? ¿Sí? Acá teníamos la polarización y calculamos la densidad de carga de polarización y la densidad superficial de polarización. Ya, calculamos estas dos, porque tenemos la polarización, ¿sí? Ahora tenemos las dos, tenemos la densidad de carga de polarización y la densidad superficial de polarización, y quiero saber qué forma tiene la polarización, con una condición, ¿cierto? Que la polarización sé que solamente depende de la distancia al origen. ¿Ya? ¿Qué harían? ¿Cómo resuelven eso? Brandon, ¿cómo resuelve eso? Profe, justo antes de eso, una preguntita. ¿Por qué la densidad superficial es cero? Porque solamente tiene carga volumétrica. Esa es la condición del ejercicio, ¿no? Solamente tiene carga volumétrica, no superficial. Sí, no está puesto explícitamente, pero implícitamente se entiende, ¿no? Que solamente existe una carga volumétrica y esa es la condición. Ya, Sí, entonces para resolver esto lo que pensaría en principio es usar esa primera ecuación que es la divergencia de la polarización, que es igual a la ya, densidad de carga am, uniforme. sí, a menos la densidad de carga de Y polarización, menos. ¿ya? Sí, a menos la densidad de carga de polarización, ¿no es cierto? ¿Y qué haría con eso? ¿Qué haría con eso? Integrar. Integrar. Entonces hagamos eso, ¿no es cierto? Es justamente lo que se tiene que hacer, ¿ya? Sí. Entonces, ¿no? Bueno, por la simetría que me dan, obviamente es más fácil utilizar coordenadas esféricas, entonces planteo, ¿no? La divergencia en coordenadas esféricas, ¿qué es esto? ¿Ya? Donde P es un vector, ¿no? Que tiene la forma, estoy suponiendo que tiene tres componentes, ¿no? Un P sub R en dirección radial, un P sub teta en dirección teta y un P sub phi en dirección phi. Recordando que solamente estos dependen de la distancia y todos dependen solamente de R, ¿no? ¿Ya? Y entonces planteo esto, ¿no es cierto? Esta es la divergencia, ¿sí? Entonces automáticamente veo, ¿no es cierto? Este término es cero porque P no depende de phi, ¿ya? Este término no es cero, porque este P de teta solamente depende del radio, pero este seno de teta sí depende de teta, entonces puedo derivar, ¿sí? Y obviamente este puedo derivar, ¿no es cierto? Porque P de R depende de R. Y entonces tengo, ¿no? Voy a tener dos términos de aquí, que son estos dos. Esta derivada, el único término que me da es este, sí, y este no me da nada, ¿no? Ya, y esto debería ser una densidad de carga uniforme, ¿sí? Recuerden, ¿no? P de teta, voy a ponerle aquí con rojo, es una función exclusiva de R, al igual que P de R es una función exclusiva de R. ¿Qué saco de ahí? ¿Qué concluyo de allí? ¿Qué dicen? ¿Qué concluye de ahí? Si la condición es que este cuerpo me produzca una densidad de carga uniforme, constante. ¿Qué puedo concluir de ahí? La derivada con respecto a R es cero. Ya, ¿y por qué no pueden ser iguales y de signo contrario, por ejemplo? O si no, ¿por qué no pueden las tres sumarse, ¿no es cierto? Es decir, este es diferente de cero, esta diferente de cero y esta diferente de cero, pero todas suman una constante. Sí, ¿por qué tiene que ser esta cero? Es decir, ¿cuál sería la justificación? Lo único que conocen es esto, ¿no? El P, es decir, cada componente de estas, solamente es una función exclusiva del radio, eso es lo que saben. No depende de teta ni de phi. Sí, que es lo que está puesto aquí en rojo. ¿Qué harían?
Ya tenemos la una condición. ¿Cómo integramos? Que es lo que ustedes decían. ¿Cómo integro eso? ¿Qué dice Camila? ¿Qué dice Camila? ¿Qué hacemos? Analícele. Como depende solo de R al momento de integrar, solo deberíamos integrar respecto a un DR, o sea, sería una integral lineal. Sí, pero aquí tiene una dependencia en teta. Analícele este. ¿Puede este cumplir esta condición? Dice Camila. ¿Puede P de teta, que es una función exclusivamente de R, cumplir la condición de que sea constante, de que este término más de este término más de este término sea constante? Creo que esa de ahí no, ¿Por qué no? ahora que por la dependencia de teta, Ya, poniéndole de otra forma, ¿no es cierto? ¿Qué función de R deberían poner aquí, ¿sí? Para que esto, ¿no es cierto?, se anule. ¿Sí? Sí, no podrían poner nada acá porque necesitarían que aparezca seno de teta y coseno de teta. Tampoco podrían poner nada acá, ¿no es cierto? Porque esta P de R es una función exclusiva de R. Eso quiere decir, todo esto de aquí es una función exclusiva de R. ¿Ya? Y aquí tienen, ¿no es cierto? Sumado a, a un cotangente de teta, ¿ya? Multiplicado por otra función que depende solamente de R. ¿Sí? Es esta. Y entonces, ¿no es cierto? Esto les va a dar igual a una constante. ¿Puede darle constante? Entonces la pregunta sería, ¿no? ¿Qué función tienen que poner aquí para eliminar este cotangente de teta? Porque no podría ser constante si depende del cotangente de teta. Tangente de teta. Pero P de teta no puede ser dependiente de teta. Solo puede depender de R. Entonces cero, ya no queda más opción. Entonces 0. Exacto, eso es obvio, ¿ya? Entonces, si le ven, eso es obvio. Entonces, esa es la respuesta que quiero, ¿no? Esto de aquí me obliga a que este término sea cero, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? Ya con ese término cero, ¿sí? Me queda solamente una ecuación en derivadas de una función, de una sola función que depende de R, que es esta. Y esto es una ecuación ordinaria, ¿ya? Se resuelve y les da esto. Entonces, este es el único que tiene es diferente de cero, ¿no? P de teta resulta que es cero y P de phi resulta que es cero. ¿No? Obviamente este de aquí, ¿no es cierto?, tiene un coeficiente indeterminado. ¿Cómo calculo este coeficiente indeterminado? Con la Aquí condición tenemos a carga superficial es cero. Ya, ¿no es cierto?, con la condición de que la carga superficial es cero. Sí, entonces, ¿no? Evalúo P en la carga superficial. Recuerden, este tiene dirección radial, ¿ya? Entonces, evalúo P en la dirección radial, ¿no? Y me queda simplemente esto, ¿no? P evaluado en R tiene que valer cero, ¿no? Porque, ¿por qué, no es cierto? Porque P, es decir, esto proviene de aquí, ¿no? P punto, no, P vector, sí, P punto N, sí, que es sigma P, esta tiene que ser cero. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Y esto es evaluado obviamente en la superficie, ¿no? Entonces, evalúo P en R, sí, y este obviamente tiene dirección radial. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? La normal, si este es del medio, ¿sí? La normal es esta, ¿no? Esta es la normal, ¿ya? Entonces, la normal va a tener dirección radial y el P sub R, ¿sí? Tiene dirección radial, entonces ambos son paralelos y el producto simplemente es P. Entonces, P tiene que valer cero, ¿sí? Igualo esto a cero y obviamente está constante, ¿no es cierto? Tiene que valer este y esta es la forma de P.
Y entonces el material, para tener una densidad de carga volumétrica de polarización, ¿sí?, uniforme, debería tener esta forma, ¿sí? Y en el radio R, ¿sí?, con esta forma, la densidad de carga de polarización superficial es cero. Profe, no comprendí por qué el P sub phi también es cero. ¿De dónde sacamos esa condición? Bueno, el P sub phi de hecho puede ser cualquiera, puede ser diferente de cero también. Ajá. Sí, puede estar indeterminado, ese no va a interesar. Mientras el P sub phi solamente dependa de R, ¿sí?, esta derivada siempre es cero. Y no va a generar ni carga de polarización ni carga superficial. Sí, y como no genera nada, entonces la cosa más fácil es cero. Sí, porque no me genera nada. ¿Está claro? ¿Está claro eso? Pues físicamente no tendría Ok. ninguna representación en el problema equivalente, digamos. Entonces no puede tener polarización en phi que no la voy a poder medir, no la voy a poder detectar. Y entonces físicamente eso es cero. Sí, si no interactúa con nada, no mide, no genera nada, eso físicamente no existe, no es cero. ¿Está claro? ¿Algo más? Ok, bueno, ¿no? Sí, nuevamente, ¿no? Este problema es semejante al anterior porque también nos están dando de dato la densidad de carga, es decir, es el mismo problema que el anterior, básicamente, ¿no? Donde tengo de dato básicamente la polarización de otra manera, ¿no? Pero me están dando de dato la polarización. Ya con esta polarización o con estas densidades de carga, yo ya puedo encontrar el campo eléctrico en todo el espacio, ¿sí? Y este campo eléctrico, ¿cómo va a ser? ¿Quién me describe cómo va a ser el campo eléctrico que genera esta polarización? ¿Quién describe? ¿Cómo, qué veo desde fuera? ¿Y qué veo dentro? ¿Qué campo eléctrico veo? Díganme, Esteban. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Que era sobre el campo eléctrico o ¿Qué sobre campo qué? eléctrico veo fuera y dentro de esta esfera polarizada de esta forma? Listo. Fuera, pues se va, a ver, eh, fuera se va a reducir con con el cuadrado de la distancia, ¿Por qué? pero dentro, Ok, fuera se reduce con el cuadrado de la distancia, ¿ya? Es decir, es como una carga puntual. ¿Por qué? porque o sea, bueno, la densidad de carga de polarización es de, bueno, creo que tiene algo que ver con bueno, tiene que ver con la que la densidad de carga de polarización es constante. Ya. Y entonces, qué carga pongo aquí arriba en el numerador de esta cosa? ¿Y qué dirección tiene este campo? Mm, a ver, a ver, bueno, ahí sí, bueno, ahí sí no estaría muy seguro, profe, de eso. Eh, Imagínense, un cuerpo esférico con densidad de carga uniforme. ¿Qué campo produce fuera? o sea, pero tendría dirección radial en ese caso. Ya de dirección radial. ¿Y qué va en el numerador? La carga total, o ¿Cuál sea, sería la bueno, sí, carga total?
Am, a ver, sería la densidad multiplicada por el volumen Ya, del ok. cuerpo. ¿Y qué veo dentro? Sí. Esa es más Eh, complicada, pero también creo que sí puedo. ¿Qué veo dentro? A am, ver, vamos en partes. ¿Sigue siendo radial o no? chuta. eh, creo que sí, sí, sí. Creo que sí sería radial. Creo que sí seguiría siendo radial. Mira, si fuera prueba tendré un punto. ¿Crece o decrece con el radio? Debería crecer con el radio. ¿Por qué? Porque a medida que va creciendo o sea, a medida que nos vamos alejando del origen, vamos acumulando más carga, entonces creo que Ya, debería aumentar. ya, muy bien, ¿no es cierto? Entonces crece con el radio y de hecho crece linealmente con el radio y va a haber bueno, alguna función aquí, ¿no? Ya, entonces eso, sí. Entonces, no necesito ver acá, ¿sí? Porque ya sé el problema equivalente, ¿sí? Y entonces ya no me interesa esta porque ya puedo trabajar directamente en el problema equivalente y acá calcular el campo. Entonces, si quiero calcular de aquí el campo, obviamente va a ser difícil, ¿no es cierto? Porque esta polarización tiene esta forma extraña, ¿sí? Tiene forma radial. Pero si trabajo acá, es una simple ley de Gauss, ¿sí? En una esfera con densidad de carga uniforme. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia del problema equivalente. Yo les hubiese podido plantear este problema, ¿no es cierto?, desde aquí y decirles, ¿no es cierto?, calculen la densidad de carga, bueno, calculen el campo eléctrico en todo el espacio. Sí, entonces, ¿qué tenían que ver? Sacado ustedes la divergencia de esto, sacar la densidad de carga de polarización, la densidad de carga superficial, encontrar el problema equivalente, calcular el campo y volver al problema original. ¿Ya? Entonces, cuando ya tengo el problema equivalente, no necesito volver a pensar en eso, ya se acabó. Cuando ya resuelva el campo, ahí sí vuelvo a mi problema original, tal como hicimos antes, ¿no es cierto? Vuelvo a mi problema original y determino desplazamientos eléctricos, ¿no es cierto? Ya tengo el campo, ¿sí? Determino todo lo que conozco, ¿ya? Pero hasta determinar el campo, trabajo en el problema equivalente en el vacío. Ya no me interesa nada del problema original. ¿Sí? Preguntas, algo más. Espero que con esto se aclare. Bueno, vamos al siguiente, ¿sí? Supongan que tienen un espacio lleno de un material, ¿ya? Excepto en un agujero de radio aire como el que está aquí, ¿no? Y la polarización de este material van a suponer que es radial desde el centro del agujero, ¿ya? Y necesitamos calcular el campo eléctrico en todo el espacio, ¿sí? Y tienen una polarización como esta, ¿no? Es radial, si aquí está unitario radial, si es que no se alcanza a ver, y esta es la función paso, ¿no? Que es 1 para radios de R mayores que R mayúscula y 0 para radios de R menores que R mayúscula. Recordarán la función paso, ¿sí? Y esta P es una constante, ¿ya? Y esta grafiquita de esta función es esto, ¿no? Una función P radial, así. Ok. ¿Quién me dice, quién me describe qué hace? Primero, empecemos por ahí. Hacemos voluntariamente. ¿Cuál era la función paso, profe? Función paso es 1 para cuando el argumento de esta función es mayor que 0 y 0 cuando el argumento de esta función es menor que 0. Ok. ¿Quién me describe? ¿Qué hacen? ¿Cómo resuelven esto? Eh, yo, profe. A ver, John, justo está pensando en ustedes, así que justo lo mismo. Cuénteme. Eh,
Primero podríamos encontrar, como tenemos ya la polarización, podríamos encontrar las densidades de carga. En este caso no tendríamos carga libre volumétrica en ninguna parte del espacio. Solo tendríamos en la frontera. En este caso la frontera pensaría que solamente es la esfera que está en el medio central en el origen, ya que básicamente se extiende hasta el infinito. La única frontera que se podría pensar sería la esfera centrada. Ya, ok, la esfera centrada. Ahora, ¿esta esfera centrada tendría densidad de carga uniforme o variable? En la superficie, En la esfera, ¿no? En la superficie de la esfera, ¿la densidad de carga de polarización sería uniforme o variable? sería uniforme. Porque está bien, porque Porque lo podríamos calcular con la polarización punto del unitario radial por la simetría buscamos el unitario radial y simplemente nos quedaría P, que es ya, una constante. suponiendo que P es positivo, la densidad de carga que aparece aquí es positiva o negativa, la superficial. Eh, nega- negativo, porque el unitario de superficie estaría apuntando hacia afuera del cuerpo, en este caso hacia afuera del cuerpo, por así decirlo, sería como que para dentro de la esfera. Ya, ¿no es cierto? Muy bien, todo muy bien. Muchas gracias, John. Está bien, perfecto. Entonces, ¿no? Solamente un error. ¿Sí? Cuando calculo las cargas de polarización, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto? Calculo la divergencia de la densidad de la polarización, que es uniforme pero con dirección radial. Y recuerden, ¿no? El unitario radial se tiene que derivar. Ya, si bien este es constante, el unitario radial se deriva. Y cuando derivo el unitario radial, ¿no es cierto? Sale que la divergencia de P tiene esta forma. Entonces, a pesar de que P es constante, si en la divergencia aparece un término r cuadrado que se deriva, ¿ya? Y de hecho sale menos 2r. Entonces, la densidad de carga volumétrica tiene valor diferente de cero, ¿sí? Pues tiene una cantidad diferente de cero que se que existe, ¿no es cierto? Sí. Y entonces esta es la densidad de carga de polarización para las zonas externas, ¿no? Porque recuerden, P aquí adentro no existe, ¿no? Esta es la función paso y me dice que esta función, ¿no es cierto? Veámosles por aquí, la función paso, ¿no es cierto? Sí, la función paso, ¿verdad? Es igual a 1 para R mayor que R, 0 cuando el argumento es negativo. Ya, entonces solamente existe en esta zona, ¿no? R mayor que R. Ya, entonces existe densidad de carga de polarización. Aquí hay una densidad de carga de polarización diferente de cero. ¿Qué? Por otro lado, ¿no es cierto? ¿Ya? La densidad de carga superficial de polarización es la polarización punto a la normal. Nuevamente, ¿no? El medio es este, ¿sí? Y la normal es de externa al medio, es decir, es hacia adentro, como dijo yo. ¿Ya? Entonces tiene dirección menos radio, ¿no? Y por lo tanto, esta es la dirección, es la densidad, ¿no? Y la densidad de carga de polarización es uniforme porque P tiene el mismo valor sobre todo la superficie, ¿no? Y entonces tengo estas dos densidades de carga de polarización. ¿Sí? Y resulta entonces que tengo un problema equivalente, ¿no? Ya puedo plantear mi problema equivalente y mi problema equivalente resulta que es, ¿no es cierto? Todo vacío, ¿sí? Por eso no está pintado, ¿no es cierto? Todo vacío y tengo, ¿no? Simplemente una densidad de carga de polarización uniforme igual a menos P, una densidad de carga volumétrica igual a menos 2 sobre R de P y en el centro, ¿no es cierto? En esta esfera una densidad de carga cero, ¿sí? Y este problema está en el vacío. Ya no necesito recordar la polarización ni nada. No estoy en el vacío completamente. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo esto?
¿Cómo resuelvo eso? ¿Qué dice John? Usted mismo que ya empezó con el ejercicio, termínelo. ¿Cómo resuelvo este campo? Le podríamos resolver con ley de Gauss, ¿Por qué? porque tiene simetría esférica. Ya, entonces tiene simetría esférica, se puede resolver, ¿no? Por ley de Gauss, ¿ya? Sí, entonces se resuelve por ley de Gauss, ¿no? Entonces, ¿qué me va a dar? En la zona interna, ¿sí? En la zona uno no hay carga encerrada, ¿sí? No hay carga, ¿no es cierto? Solamente hay carga de aquí y afuera, ¿sí? Entonces, en la zona uno no hay carga encerrada, por lo tanto el campo es cero, ¿sí? El flujo podría ser diferente de cero, pero la carga encerrada es cero, entonces el campo es cero, ¿no? En la zona 2, es decir, en la zona externa, la superficie, ¿no es cierto? El agujero, ¿sí? Existe carga, ¿no? Y existe dos zonas en donde hay carga. Una carga superficial aquí, ¿sí? Y una carga volumétrica acá, ¿ya? Entonces la carga superficial me da esta, la carga volumétrica me da esto, ¿sí? Y cuando calculo, me da básicamente esta es la carga superficial, ¿no es cierto? Integro la carga volumétrica utilizando coordenadas esféricas, ¿sí? Como es simetría esférica aparece el ángulo sólido completo, que es 4pi, y integro esta cosa, ¿no? Que me da esto, ¿no? ¿Está bien? Me da, sí, me da esto, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? Evalúen los límites y me da esto. Y resulta que el campo eléctrico es constante, es uniforme. Bueno, uniforme es radial, ¿no es cierto? Pero no varía con el inverso de la distancia, es uniforme, ¿ya? Y resulta entonces, ¿no es cierto?, que el campo eléctrico, ¿ya? Para adentro es cero, ¿sí? Y fuera tiene dirección radial y tiene el mismo valor, independientemente de la distancia, ¿sí? Y una vez que ya estoy en el problema equivalente, ¿no es cierto?, puedo calcular todo, ¿sí? Porque ya puedo calcular en cada zona el campo eléctrico, polarización, desplazamiento, ¿no es cierto? Y resolver mi problema completamente. Entonces, simplemente, ¿no? En cada zona ya calculo el campo eléctrico, la polarización, que aquí no hay materia, entonces no hay nada que se pueda polarizar, aquí es cero, y el desplazamiento eléctrico, ¿no? Entonces esto sería en la zona interna y en la zona externa, ¿no es cierto? Aquí está la polarización, aquí está el campo, sí, aquí ya tengo que elegir un sistema de unidades, porque si ustedes recuerdan, ¿ya? Eh, la forma, ¿no?, de expresar las ecuaciones cambia, ¿sí? Y aquí ya no hay una manera unívoca así con constantes como hicimos antes, ¿no? Entonces tengo que definirme por una solución. Y aquí yo me definí, bueno, en los dos problemas iniciales yo me definí por Gauss, ¿no? Por el sistema gaussiano, ¿ya? En el sistema gaussiano, ¿sí? Tiene esta forma, ¿no? Y esta sería mi solución, ¿ya? Entonces, ¿no? El desplazamiento eléctrico es cero en todo el espacio, ¿sí? La polarización tiene dirección radial y tiene el mismo valor, y el campo eléctrico tiene dirección radial y va hacia adentro. Todo esto en mi sistema gaussiano, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre tienen que regresar y expresar su solución en el problema original. No pueden quedarse aquí porque este problema es otro, es el problema equivalente. Tienen que finalizar su ejercicio, ¿no? Hasta el problema real. Preguntas. Profe, al inicio, ¿por qué el unitario radial está para adentro con signo negativo? Porque este es del medio y el unitario normal es de externo, por la ley de Gauss, porque de ahí sale esto. ¿Sí? ¿Y cuál es el externo al medio? Mm, ya. ¿Ya? Este de aquí, ¿no es cierto? Es el interno, va hacia el medio, no va hacia afuera del medio, ¿ya? Entonces, hacia afuera del medio, ¿no? No quiere decir hacia afuera del medio, no quiere decir radial siempre. Depende de cuál sea el medio. ¿Sí?
Entonces, en este caso, hacia afuera quiere decir hacia adentro, es decir, radial hacia adentro, ¿no? Porque ese es el unitario normal que va hacia afuera del medio. Siempre tengo que ver mi medio, ¿no? Porque este es el normal externo al medio. Sí, no es el normal que va hacia afuera del origen. Sí, no me dice eso, ¿no? Este, por definición, es el normal que sale de la ley de Gauss y es el externo al medio. Sí, es el externo a la superficie que limita el medio. Y este medio está limitado por dos superficies. Esta superficie de aquí y el infinito. Sí, y esta superficie de aquí, entonces el normal es el radial interno hacia adentro. ¿Algo más? O sea que aquí, por la forma que tiene la polarización, o sea, la polarización estoy asumiendo la que solo existe en la región que está en azul, ¿verdad? Ese Sí. es. Ya, gracias. A ver, yo tengo otra pregunta. Este cuerpo, ¿no es cierto? Es un cuerpo descargado, ¿sí? Solamente tiene polarización. Si es un cuerpo descargado, la suma de todas las cargas de polarización tiene que ser cero, ¿no? Y eso es evidente acá, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos aquí, ¿ya? Sí, vamos acá, ¿ya? La carga de polarización volumétrica aquí es cero, ¿sí? Y aquí la carga superficial de polarización depende del coseno del ángulo teta. Y cuando ustedes hicieron este ejercicio e integraron, sale cero. ¿Sí? Entonces la carga de polarización es cero. ¿Por qué? Porque el cuerpo es neutro y solamente se reordenan las cargas, no se van a ningún lado. Entonces tiene que sumar cero, ¿ya? En un medio dieléctrico que no tenga carga externa, ¿no? Eso va a salir en general, ¿ya? Igual acá, igual en todo lado va a dar lo mismo. ¿Dónde está la carga, o esta carga de superficial y esta carga volumétrica? ¿Se compensan? ¿Suman cero? ¿Qué dicen? ¿Suman cero? Es inmediato. Andrés, justo usted No, estaba pensando, no. Y no, no suma. entonces, ¿dónde está la otra parte que se compensa? ¿Dónde está la otra parte, la otra densidad de carga que compensa esta carga? Eh, la carga, las cargas libres que no pertenecen al cuerpo. No, esas son libres, esas no se cuentan. El cuerpo es neutro y por sí mismo tiene que tener carga neutra, ¿no? Las cargas libres son extras al cuerpo. ¿Sí? Es decir, son cargas que no pertenecen al cuerpo y que alguien les puso ahí. Entonces, como estamos suponiendo que estos cuerpos, ¿no es cierto? Nosotros siempre partimos que los cuerpos son neutros. ¿Ya? Esa es nuestra premisa, ¿no? Porque los átomos son neutros, la materia está formada por átomos, entonces la materia es neutra. De ahí partimos. Sí, toda carga extra es decir, si el cuerpo no es neutro es porque o le dimos carga o le quitamos carga. Sí, pero alguien tuvo que haberle dado o quitado carga para que el cuerpo deje de ser neutro. Entonces la pregunta es, ¿dónde está, no es cierto? Esta carga es negativa, ¿sí? Suponiendo que P es mayor que cero, ¿no? Para que esto vaya radial hacia afuera, ¿ya? Entonces P es mayor que cero, entonces esta densidad de carga superficial de polarización es negativa, esta densidad de carga de polarización es negativa y decrece con el radio. Entonces en algún lado tiene que estar una carga, una densidad de carga de polarización positiva. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué dice Andrés? ¿Dónde Mm, está? bueno, no sé si tengo razón, pero, o sea, analizando la densidad de carga volumétrica, o sea, si eres muy grande sería en el infinito, pero también deberíamos buscar de alguna forma que se obtenga una densidad de carga positiva. Ya, ya, entonces, Y es, ya, sí, sí.
Y eso se podría conseguir o bien con una polarización negativa o con un R negativo, que no creo que tenga mucho sentido. Ya no puede tener. Entonces creería yo que con para dentro del cuerpo, bueno, donde no está el medio, sería una polarización negativa, creo. No, donde no esté el medio no hay nada. Es decir, no hay nada que se pueda polarizar y aquí la polarización es cero porque está vacía, ¿sí? Imaginémonos que el cuerpo no es infinito, sino que va hasta aquí, ¿sí? Va hasta allí, no hasta el infinito. Ya este medio azul. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la diferencia en el problema si fuese hasta allí? ¿Qué me dice usted, señor Adrián? Mm, si no fuera infinito, al principio estaba pensando como que la P podría ser positiva o negativa y por la simetría se podrían cancelar, pero creo que la P solamente puede ser positiva, ¿verdad? Supongamos que P es solamente positivo. ¿Sí? ¿Qué pasaría si el cuerpo tuviese una frontera exterior hasta aquí? ¿En qué cambiaría mi problema? ¿Qué dice Adrián? Ahí creo que tendría que estar conectado de alguna manera ¿Conectada a dónde? a tierra o a algún No, lugar donde esté recibiendo carga. es- este no es conductor, ¿sí? Entonces aquí no hay conexiones a tierra porque si le conecta a un dieléctrico a tierra, todo el cuerpo no está a tierra porque no conduce la corriente. Entonces, ¿no es cierto? Si conecto aquí a tierra, ¿sí? Solamente aquí el potencial es cero. Y aquí tranquilamente el potencial puede ser diferente de cero. Porque esto no es un conductor, ¿sí? Y por lo tanto no es una superficie equipotencial. Entonces no saco nada conectando a tierra un dieléctrico, ¿sí? Porque no es un material conductor, ¿ya? Pero si tuviéramos ahí una frontera ahí, ¿no tendríamos como dos cargas superficiales? Una primera que es como cerrando el círculo y la otra es todo el cuadrado. Ya. Ok, entonces aparece otra densidad de carga superficial, ¿no es cierto? Acá afuera. ¿Qué signo va a tener esta densidad de carga superficial exterior? Si quisiéramos que el cuerpo fuera neutro, tendría que tener signo positivo. ¿Ya? ¿Y por qué más a partir de esta ecuación? ¿Por qué también esta de aquí es positiva? En este caso me parece que la normal iría hacia afuera y ya no hacia adentro. Por lo tanto, con el radio, como es radial, pues sería un signo positivo. Ya, bien. Sí, exacto, ¿no? Entonces, aquí se equilibra este cuerpo, ¿ya? ¿Por qué no se equilibra este antes, no es cierto? Porque esta frontera no existe, está en el infinito, ¿ya? Y entonces en el infinito va a haber infinita cantidad eh, de carga positiva que equilibre esto. De hecho, ¿no? ¿Por qué tiene que ser infinita? Porque si ustedes integran esta densidad de carga, ¿ya? En todo el espacio, bueno, aquí me falta el cuadrado, ¿sí? En todo el espacio, ¿sí? Desde R hasta infinito, ¿no es cierto? Esto les queda un integral que va a ser menos 2 sobre R por P por R cuadrado de R, ¿sí? Bueno, aquí me falta el ángulo sólido, ¿no? 4pi, ¿ya? Y esta integral es divergente, ¿sí? Y es porque la frontera está hasta el infinito y en el infinito debe haber una infinita cantidad de cargas positivas que compense esta infinita cantidad de cargas negativas. ¿Ya? Ahora, si yo tengo este cuerpo, por ejemplo, y digo, voy a tener este cuerpo con esta frontera, y tengo un cuerpo idéntico, excepto que la frontera externa es circular, ¿el problema es el mismo? ¿Qué dicen? ¿El problema es el mismo? ¿Qué dicen? ¿Mismo problema?
Yolaus, ¿qué dice usted? ¿Ese mismo problema? Sí, perdón, me repite la pregunta, profe. Ya tengo estos dos sistemas, ¿no es cierto? Y tengo... ah, ya, y tengo... Sí, espera. Y tengo, ¿no es cierto? Estos dos sistemas, ¿ya? Exactamente iguales. Sí, el agujero, ¿no? Entonces, el mismo agujero, ¿no es cierto? El mismo sistema con eh, la misma polarización radial, ¿ya? Idéntico, excepto que la frontera exterior es diferente. ¿Cambiaría mi problema? ¿Qué tal si yo les digo? El campo aquí adentro. ¿Dónde está esto? El campo aquí, ¿ya? Y el campo acá. Y comparado con el problema original que teníamos, esta frontera está en el infinito, entonces ya no me interesa, ¿no? Porque como esta frontera está en el infinito, ya no hay frontera afuera, entonces sí, ya no pasa nada. Este campo aquí y este campo acá, ¿siguen siendo iguales en ambos casos? ¿Siguen siendo cero? ¿Qué crees, Jolaus? O sea, por la misma razón que el campo es cero en el primer caso, también debería ser en el segundo, no se piensa así. Ya, pero en el primer caso, ¿no es cierto? Tal como dijo su compañero, como esta frontera está en el infinito, esta densidad de carga no existe. Sí, ahora sí existe. Ahora hay una densidad de carga aquí. ¿Sí? Eso quiere decir que a este problema debo sumarle una densidad de carga aquí, en la superficie negra. Claro, pero me refiero, o sea, si dice el campo adentro del agujero, o sea, me refiero que si es que la carga adentro sigue siendo nula, entonces tiene que seguir siendo el campo cero, si es el mismo hueco. ¿Ya? Pero, ¿no es cierto? Nosotros resolvimos un ejercicio, ¿sí? En el cual teníamos, ¿dónde estaba? No está nada. Pero bueno, resolvimos un ejercicio, ¿no es cierto? En el cual teníamos una esfera con carga superficial, ¿sí? ¿No es cierto? La carga aquí adentro es cero, ¿ya? Pero aquí la densidad de carga dependía del coseno del ángulo teta. Y a pesar de que el campo eléctrico dentro era cero, aquí aparecía un campo eléctrico uniforme diferente de cero. No necesito que exista carga dentro para que exista campo. ¿Ya? Ah, entonces en el segundo caso seguiría siendo cero, entonces en el primero me parece que no, porque ya no sería uniforme la densidad de carga. Entonces, aquí sigue siendo cero y acá diferente de cero, ¿sí? O al revés. Sí creo, sí creo. ¿Por qué? Porque la normal en este caso, si nosotros, en el caso cuadrado, o sea, haría que el campo no sea, esa densidad no sea uniforme, pero en el otro caso que sea igual circular, así haría que la densidad sea uniforme. Ok, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sí. Entonces, ¿no? El problema ya se ve, ¿no? Se ve que aquí comenzamos a tener un problema, ¿sí? Porque la carga que está afuera ya es importante, obviamente, para el campo en cualquier parte, ¿no? Porque si es que estuviera esta forma, simplemente la carga que existe aquí rompe la simetría esférica, ya no puede resolver esto por ley de Gauss. Sí, al menos no todo, ¿no? Debería resolver esto como dos problemas separados, uno con Gauss y otro sin Gauss, lo que sea, pero algún problema tengo. Ya, acá, bueno, la simetría se mantiene y podría todavía resolver por Gauss, y aquí posiblemente, ¿no es cierto?, el campo sí va a ser cero, ¿sí? Porque esto mantiene la simetría. Acá rompe la simetría, ¿sí? Si esto es un rectángulo como está así, posiblemente el campo aquí sea diferente de cero, ¿ya? Pero ya existe un efecto, ¿sí? Pero lo puedo estudiar porque yo ya puedo calcular, ¿no es cierto?, esta densidad de carga haciendo simplemente P.n, por más complicado que sea, puedo calcularlo
y ya puedo calcular esta cosa aquí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo semejante al primero, ¿sí? Excepto que en el primero nosotros teníamos, déjenme volver al primero, nosotros teníamos una esfera sólida, ¿sí? Con polarización uniforme, ¿sí? Ahora tenemos una esfera hueca con polarización uniforme, ¿sí? Exactamente el mismo problema, pero la esfera es hueca. ¿Qué resultados esperan? Les recuerdo el primer ejercicio, ¿cierto? Los resultados del primer ejercicio fueron estos, ¿ya? Dentro había un campo uniforme en dirección negativa, ¿ya? Fuera había un campo dipolar y el dipolo era el momento dipolar por el volumen de la esfera. Eso es lo que había aquí, ¿no? Dentro un campo uniforme en dirección negativa, fuera un campo dipolar, ¿ya? Esto para la esfera sólida, ¿no? Toda la esfera es sólida, ¿ya? Y toda la esfera tiene polarización uniforme. Con esa recorderis, ¿qué esperan acá? Profe, tengo una pregunta. Díganme. En este caso, si es que, digamos, se me ocurre resolver el problema diciendo que tengo una esfera y que le quito el centro, o sea, solo, no, yo sé que sería más fácil de otra forma, pero si es que le quitaría la esfera del centro diciendo que tiene una densidad, digamos, opuesta o algo así, como habíamos hecho porque en algún ejercicio de ver, diría que la polarización tiene un sentido de en la esfera que quité. No sé si me estoy haciendo la pregunta. Sí, es decir, usted puede hacer eso, es decir, usted dice, ¿no es cierto? Tengo una esfera sólida, no es esta esfera, tengo una esfera sólida, ¿no es cierto? Y tengo otra esfera sólida, ¿ya? Entonces la esfera sólida de aquí tiene polarización P y esta esfera tiene polarización menos P, ¿ya? Y le sumo las dos, ¿no es cierto? Y cuando sumo las dos, me da una esfera sólida hueca. Eso me dice, ¿verdad? Ajá, exactamente eso. ¿Ya? Me da, ¿no es cierto? Al sumarles, me da una esfera sólida, pero con un hueco en el medio. ¿Ya? Eso me va a dar la suma, ¿no? Sí, eso es. Ok, con eso en mente, ¿qué esperan? ¿Qué verían acá afuera? ¿Qué tipo de campo van a ver fuera de todo? Raquel, ¿qué tipo de campo va a haber fuera de todo? Mm, Como las dos generan un campo dipolar, el total sería un campo dipolar igual Ya, y no solo porque los radios son distintos. ya, entonces un campo dipolar, ¿no es cierto? Ay, error. Un campo dipolar, ¿no es cierto? Eso va a haber afuera, ¿ya? ¿Sí? Porque los radios son distintos, entonces los dipolos equivalentes son distintos. Muy bien. ¿Qué va a haber acá adentro? ¿Quiere usted mismo, Raquel? Ya que empezó. ¿Qué va a haber acá adentro? Un campo solo en dirección Z Ya, y sería uniforme igual. ya, aquí debe haber un campo uniforme, ¿no es cierto? En dirección Z. Vamos a mi resultado, ¿sí? Para que acabe de interpretar y predecir lo que ya hemos calculado.
Este es el campo uniforme, ¿sí? ¿De qué depende el campo uniforme? De la polarización de la esfera. Ya. ¿Depende del tamaño? Raquel, ¿depende del tamaño? ¿Qué dice la ecuación? ¿Depende del tamaño? Sí, porque tenemos el radio. ¿Dónde está el radio en el campo uniforme interior? Aquí no. Estaba viendo otra. No, es que solo es esta. Este es externo, depende del radio. Este interno, Así me confundí. sí, porque es el uniforme. Ahorita nos interesa saber qué pasa dentro. ¿Qué pasa dentro entonces, Raquel? ¿Depende del radio? No, solo de la polarización. Ya, volvemos a este problema. ¿Qué campo va a haber aquí? Originalmente es un campo en Z, ¿no? Bien, hasta ahí vamos bien, digamos, sí. Pero no, sí. ¿Qué campo va a haber aquí? El campo sería nulo porque la polarización de la otra esfera es de la misma magnitud, pero con signo contrario. Ya, no, entonces aquí el campo tiene que ser cero. Y el más complicado, ¿qué veríamos aquí? ¿Quién? ¿Quién me dice que vemos ahí? Eso no sería como la superposición entre el campo uniforme del azul en Z con el campo que sería dipolar de la roja. Sería como un campo medio curveado. Ya, no sé. Entonces voy a ver la superposición, ¿no es cierto? Fuera, es decir, un punto aquí, ¿verdad? Es fuera de este que es dipolar, ¿sí? Y fuera, ¿no es cierto? Por el mismo motivo, aquí hagamos rojo, ¿no es cierto? Fuera, aquí, es decir, ese punto es un punto interno, ¿no? Para esta zona, ya. Entonces aquí adentro es un campo, es un campo uniforme. Entonces, en esta zona vamos a ver, ¿no? La superposición de un campo uniforme y un campo dipolar. ¿Ya? Eso es lo que debería haber, ¿no? Y el problema, por más complicado que sea matemáticamente, ya está resuelto. ¿Sí? Porque tengo la polarización, entonces ahora sí, ¿no? Vamos a ver ya que de tiempo. Y entonces tengo, ¿no? Simplemente ya digo, tengo la polarización, entonces ya puedo sacar la densidad de carga volumétrica de polarización, ¿sí? Como este es PZ, aquí sí es cero, aquí sí no hay lío, ¿no? Porque el unitario en Z no se deriva, es constante, entonces este es cero, entonces no aparece densidad de carga de polarización, ¿sí? Y aparecen dos densidades de polarización, ¿ya? Una superficial aquí, ¿no es cierto? Recuerden, hay dos normales, las normales externas son estas y estas respectivamente, ¿sí? Entonces me aparece una densidad de carga de polarización negativa y una densidad de carga de polarización positiva, ¿sí? Entonces, el problema equivalente, ¿no es cierto? Son dos esferas igualito que antes, tal como dijimos, yo estoy resolviendo el ejercicio en vez de hacer la superposición, que hubiera sido más fácil, sí, pero yo quería mostrar justamente estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, eh, voy al problema equivalente y este es mi problema equivalente, ¿sí? Una esfera con carga superficial, eh, la positiva aquí arriba y la negativa aquí abajo, digamos, y la esfera interior, en cambio, con densidad de carga superficial contraria, ¿no? Eh, la positiva por abajo y la negativa por arriba, ¿ya? ¿Qué representaría esto? Y resuelvo, ¿sí? Y ya resuelvo este sistema, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? Puedo resolver por superposición de campos, ley de Gauss, bueno, ley de Gauss, no, superposición de campos haciendo el mismo sistema, ¿no? Utilizando la aproximación multipolar con polinomios de Legendre, aprovechando la simetría, y voy a llegar exactamente a lo mismo, ¿no? Entonces, ya dándome cuenta de eso, ¿sí? Simplemente yo voy a llegar a esto, ¿no? Una esfera, ¿ya? Genera, ¿no? Un campo eléctrico uniforme en su interior, un campo eléctrico dipolar en su exterior, ¿sí?
donde el interior es este, ¿no es cierto? Y el exterior es el dipolo, ¿ya? Es este, ¿no? El volumen de la esfera por la polarización. ¿Sí? Y entonces todo se resume aquí a superponer campos. Entonces en la zona interna, ¿ya? En la zona 1, una esfera genera, ¿no? La sigma 1, la interior genera un campo hacia arriba, uniforme, ¿sí? Y la esfera exterior genera un campo hacia abajo que se superponen, son iguales y opuestos, suman 0. ¿Sí? Entre las esferas, ¿ya? No vamos a decir por fuera. ¿Sí? Fuera, en la zona 3, ¿no es cierto? El campo es dipolar. Nada más que tengo dos dipolos, un dipolo más y un dipolo menos, digamos, dependiendo, ¿no? Entonces, el dipolo más es el dipolo de sigma 2 y el dipolo negativo es el dipolo de sigma 1 y este es el dipolo total. Y si se fijan en esto, este dipolo no es nada más, ¿no?, que la integral de la polarización por el volumen, porque este es el volumen entre las esferas. Y bueno, aquí no les he puesto el gráfico original, ¿no? Pero este es el volumen entre las esferas graficado en esta zona de color azul. Entonces, la polarización por el volumen, ¿sí?, me da el dipolo total, que es justo lo que debería tener. ¿Sí? Campo dipolar y este es el dipolo total. ¿Ya? Y en la zona intermedia tengo superposición, ¿no?, de un campo uniforme generado por, aquí no, la zona intermedia. En la superficie exterior va a generar un campo uniforme en la dirección menos z, que es esta. ¿Ya? Y ¿no es cierto? La esfera interior, este punto es exterior a la esfera, ¿no es cierto?, a la esfera sigma 1 y genera un campo dipolar que es este. ¿Ya? Y se me fue el mouse. Y sí, lo único que tengo es entonces la superposición de estos dos. ¿Ya? Y naturalmente, ¿no?, vuelvo a mi sistema. ¿Sí? Vuelvo a mi sistema original, ¿no? Pues vuelvo a mi sistema original. ¿Ya? Y en mi sistema... ¿Ya? Y en mi sistema original, ¿no es cierto?, tengo desplazamiento. Este es en el sistema internacional. Y trabajé en otro sistema simplemente, ¿no?, para que le vean. Entonces tengo, ¿no?, la superposición de el campo y la polarización. ¿Ya? Entonces en la zona interna, ya en la zona 1, ¿sí?, el campo es 0, ¿ya? Y la polarización, ¿no es cierto?, es 0. Entonces el desplazamiento eléctrico es 0. En la zona intermedia, sí, tengo el campo eléctrico y la polarización. ¿Ya? Y resulta, ¿no es cierto?, que en la zona intermedia me queda este campo eléctrico, ¿sí?, sumado a la polarización, ¿no es cierto? Y cuando sumo, bueno, esto creo que, a ver cómo era. Eh, bueno, aquí simplemente, ¿no?, era de sumar este de aquí más la polarización, ¿sí? Recordando, ¿no es cierto?, que en el sistema gaussiano, en el sistema internacional K sub es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Entonces reemplazan aquí, ¿no es cierto? Y este justo les va a dar menos la polarización, que al sumar la polarización solo queda este, ¿no? Y eso es este término que está aquí, ¿ya? Y estos son los desplazamientos, respectivamente en la zona interna, en la zona intermedia y en la zona externa. Sí, superposición de campos, ¿no? Simplemente, ¿ya? Preguntas. Preguntas. Bueno, entonces como no hay preguntas, debería estar claro el tema, ¿no? Yo les dejo dos ejercicios de deber, ¿sí? El uno es un cubo sólido que tiene una polarización uniforme, permanente, paralelo a uno de sus lados y tienen que demostrar que el campo eléctrico en el origen, ¿sí?, tiene esta forma, no en el centro del cubo, digamos, en el origen. El centro del cubo tiene esta forma. ¿Sí? Y la otra que es esta, ¿no? Que es una esfera sólida,
Una esfera sólida. Sí, es una esfera sólida, ¿no es cierto? Que tiene un radio R, ¿ya? Y la polarización depende solamente del radio. ¿Ya? Y van a demostrar estas dos cosas, ¿no? Cómo es el potencial eléctrico fuera y cómo es el potencial eléctrico dentro, ¿no? Entonces, la polarización, la única condición que tienen es que depende solamente del radio, nada más, ¿no? No les dice cuál es la dirección ni nada, ¿ya? Solamente es una función del radio. Puede tener tres componentes, pero solamente es una función del radio. ¿Sí? Eso queda de deber, esos dos ejercicios con esto, ¿ya? En la siguiente clase, ¿sí? La siguiente clase creo que a ustedes ya les toca ver la parte, y no sé si alcanzarán a ver en este video, las definiciones, ¿no es cierto?, de lo que son las diferentes respuestas de los materiales. Esto es teórico más que todo, ¿ya? Y entonces los materiales responden de diferente manera, ¿sí? Y entonces nosotros vamos ya a tener materiales que se pueden polarizar por agentes externos como el campo eléctrico, ¿no? Y vamos a ver exactamente, nosotros no nos vamos a quedar trabajando en estos, ¿no? En los dieléctricos, ¿ya? Y aquí está, digamos, la forma general de la respuesta de los materiales, ¿no? Está escrito en forma teórica, ¿ya? Sí, pues no sé hasta dónde fue el último video, no recuerdo exactamente, pero ya veremos, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Preguntas? Bueno, entonces, en lo que queda de la hora, si ustedes pueden comenzar a trabajar aprovechen el tiempo. Y si tienen preguntas, pues pueden aprovechar que estoy acá para que la hagan. Profe, una pregunta. ¿En algún material o en algún caso la polarización puede depender de potencias no enteras del campo eléctrico? Por ejemplo, la raíz o algo así. No sé realmente, es decir, en principio sí, no hay por qué no, ¿no es cierto? Depende, claro que cuando se hace la aproximación, usualmente se escribe, ¿dónde está eso? Usualmente se escribe así, ¿no es cierto? Esta es la forma usual de representar la dependencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, que dependa de E a la 3 medios, por ejemplo, ¿ya? Eh, no le veo motivo teórico por el cual no pueda suceder, ¿ya? Pero esos son efectos no lineales, ¿no? Entonces, esos efectos no lineales tienen orígenes usualmente cuánticos, ya usualmente se explica más por allí, ¿no? Entonces, no conozco en realidad, pero no hay motivo por el cual no pueda tener una dependencia así, fraccionaria, digamos, del campo, ¿sí? De una potencia fraccionaria del campo. Sí, pero lo usual es aproximar, ¿no es cierto?, en una serie de Taylor, y entonces los términos que aparecen son justamente los términos así, ¿no es cierto?, términos a la 1, términos cuadráticos, términos cúbicos, si es que esta dependencia de P con E es una función cualquiera, ¿no? Entonces siempre una función la puedo expresar en términos de serie de Taylor, y estas son las términos, ¿sí? Entonces puedo siempre aproximarlo así. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Algo más? Profe, ¿qué sucede para geometrías a las que no les puedo definir si el vector normal va hacia adentro o hacia afuera? Como por ejemplo, yo que sé, uno de esos lazos, no me acuerdo bien el nombre, pero que no tenía un adentro o un afuera. Lo que pasa es que en una cinta de Moebius, por ejemplo, no hay un Y adentro en ese, afuera en el sentido único, ¿no es cierto? Porque la cinta se da vuelta sobre sí mismas, ¿no? Pero si usted toma, por ejemplo, un pedazo de ese plano, ¿sí? Y dice, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo así, ¿verdad? Tengo un pedazo de este plano. Siempre localmente lo que me interesa es local, ¿no? Entonces, en este pedacito de aquí, sí, por ejemplo, yo puedo decir, esta es, ¿no es cierto?, lo que va en esta dirección hacia afuera, ¿ya? Sí, o si le grafico de lado, por ejemplo, si le grafico de lado,
¿sí? Y le grafico de lado así, por ejemplo, digo, tengo aquí, ¿no es cierto?, un pedacito de material de mi cinta, si esta que se dobla sobre sí mismo, ¿no? Sí, entonces en este de aquí yo puedo definir, ¿no es cierto? Siempre puedo definir afuera en este ladito de aquí es para acá y afuera en este otro lado de aquí es para acá. Sí, no importa que la cinta se cierre sobre sí mismo, no pueda definir un, un lado en específico, ¿no? Porque las cintas, las figuras eh, de Moebius se cierran sobre sí mismas, ¿no? Entonces, pero siempre localmente yo siempre puedo definir un afuera, ¿sí? Porque no es afuera a todo el cuerpo, no, sino es afuera a esta sección de la superficie del cuerpo, ¿sí? No me importa qué suceda más acá, ¿cierto? No me importa cómo es que continúe este cuerpo, ¿sí? Y se cierre sobre sí mismo de una forma extraña, ¿no es cierto? Que este se viene para acá y este se viene para acá, creo que son esas, ¿no? Entonces, no me interesa, ¿sí? ¿Sí me entiende? Porque es local. ¿Ya? Es un externo local a la zona, a esta zona de aquí, que es donde yo estoy estudiando. Entonces aquí es el externo. ¿Ok? Ya listo, profe. Gracias. ¿Algo más? Hmm. ¿Algo más? ¿No hay nada más? Bueno, entonces trabajen. Aprovechen el tiempo y trabajen en esto. Si tienen preguntas, me avisan. Trabajen en este, que es el que está, el primero, no es más fácil.